Bueno, pues salimos de Melide muy tranquilitos, pegados a la tapia del cementerio, ya bajando por Corredoiras, y la verdad es que vamos muy tranquilitos porque hoy solo son 14 kilómetros. Hoy es una etapa cortita. A lo mejor podíais pensar o decirme, bueno, ¿por qué no equilibráis un poco más las etapas? Ayer hicisteis 22, hoy 14, pues porque pese a lo que os cuento, que de vez en cuando, pues con alguna pensión, dividimos las etapas en dos y las hacemos más cortas, no siempre es posible y tampoco se va a estar siempre de pensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el albergue de ayer, que siempre, o Cruceiro de Melide, un albergue espectacular, siempre fue de 10 euros. El año pasado no vinimos porque hicimos el camino portugués, pues este año nos lo hemos encontrado a 13 euros. En 2 años 3 euros, pues a escuchar, es que es lógico, es que la vida sube día a día, ¿no? Sube día a día. Entonces que un albergue valga 13 euros, pues es una cosa más que razonable cuando nos los estamos encontrando casi todos a 15 y, por ejemplo, en Santiago están entre 20 y 25 euros el albergue, ¿eh? En fin, que hoy solo tenemos 14 kilómetros, vamos muy tranquilitos, hemos salido un pelín más tarde, tampoco mucho porque ayer nos pegó el sol, parece mentira que estemos en abril, ¿eh? Este año peregrinamos mes y medio antes de lo habitual y aún así todo hemos tenido días de mucho sol. Luego nos viene la lluvia y nos quejamos de la lluvia, o sea, desdichados peregrinos. El tema es quejarse. Si hace mucho sol, porque hace mucho sol, si llueve, porque llueve. Ya a partir de mañana vienen lluvias y ya nos acordaremos del sol y del calor que hemos pasado estos días. En fin, pues nada, saliendo despacito de Melide, vamos muy tranquilitos y a ver qué depara la mañana hasta Arzúa. Bueno, pues estamos saliendo de Melide, nos encontramos con la primera iglesia románica, al poquito de salir de Melide, con su cementerio parroquial, y nos volvemos a encontrar otra vez. Aquí la cenefa está bastante baja, la podéis ver bien y bien a la vista con el taqueado jaqués, ¿vale? Con el jaqueado, taqueado jaqués, ajedrezado jaqués, ¿vale? Ya recordáis de estos días que os lo estoy enseñando, que es claramente el símbolo de que era un templo, una iglesia de acogida al peregrino. Era como nuestros carteles de hoy en día de albergue o hostal, ¿no? Era la señal de que era un sitio donde tenían el derecho los peregrinos y la obligación la iglesia de acoger a los peregrinos, darles hospitalidad y, ojo, dejarles dormir dentro del templo. ¿Veis? Y ahí en el ábside, además, bien situado, daros cuenta, bien situado, según se viene del camino, se ve perfectamente. El taqueado jaqués, como el anuncio, además colocado con toda la intención, ya digo, en la dirección en la que viene el camino, para que supiera el peregrino perfectamente dónde llegaba. Otro lavadero, ya hablamos ayer de los lavaderos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que eres jovencito y estás esperando a todo el que pasa, y que te digan cosas, que te llamen guapo? Que lo eres, que lo eres, que eres muy guapetón, que sí, aquí, al pie de camino, esperando a que pasen todos los peregrinos para que te digan cosas, Ven, mira, te rasco otra vez, ven. ¿Quieres que te rasque otra vez? Ven. Ven.
Ahí la cuerda, ahora estás con la cuerda. No te la comas. Como decían los versos, el río es como la vida con sus aguas que van al mar. Mirad qué bosque. Y ahora os vamos a enseñar quizás otro de los rincones más fotografiados del Camino de Santiago, al menos de esta parte. Aquí un tractor ha metido las ruedas aquí, Mirad, este puentecito es uno de esos sitios muy fotografiado por los peregrinos, muy sacado en vídeos. Quizás una de esas estampas del Camino de Santiago que veréis en todas las páginas web. ¿Me vas al agua, Moisés? Pues me gustaría. No hay una cabeza buena. Mirad lo que hay a mitad de esta subida. No sé si lo veréis bien. Cada cual se distrae como quiere, claro está. Faltaría más. O a lo mejor es un símbolo de que el peregrino estaba harto de la subida. Pero mirad lo que hay en la rama de ese árbol. Una vieira, una concha de peregrino enganchada. Aburrimiento, cansancio, agotamiento, desesperación. ¿Quién lo sabe? Vamos a seguir subiendo. Mirar los siempre presentes bosques de eucalipto del norte de España. Nos cundió mucho durante unas décadas plantar eucaliptus para la celulosa, para las papeleras, por todo el norte de España. Hay a quien le sigue cundiendo plantar eucaliptus por la madera. ¿De acuerdo? Árbol de muy rápido, extremadamente rápido crecimiento. Pero no es ninguna alegría. A nadie le tendría que alegrar demasiado ver grandes extensiones de bosques de eucaliptus. ¿Por qué? Como bien sabéis, el eucaliptus tira su hoja, hace una especie de compost natural, crea un mantillo y degrada totalmente el terreno. Convierte el terreno allí donde hay durante muchas décadas un bosque de eucaliptus, el terreno se vuelve ácido. Coge el terreno una acidez terrible. Y en fin, es lo que se suele decir: pan para hoy y hambre para mañana. Por suerte vemos en muchos estos bosques que están entremetiendo otras especies de árboles. Entre medias vemos que van apareciendo otras especies como pino, etcétera, e intuimos que en estos bosquecillos que encontramos que hay plantados otros tipos de árboles entre medio del eucaliptus, lo que se busca es con el tiempo eliminar el eucaliptus y ir entresacando el eucaliptus y dejar el otro tipo de masa arbórea. Ya os digo, no es demasiado motivo de alegría el ver grandes extensiones de eucaliptus, más bien de empobrecimiento del terreno. Qué bonito está. Y aquí hemos pasado, o hemos llegado al pueblo de Boente. Fijaros qué fuente más chula tiene. Da gustito ver el agua tan limpia y como cae.
la iglesia de Santiago de Boente. Dentro no quería grabar mucho porque por primera vez veo un voluntario en esta iglesia. Es en el pueblo de Boente. Os acabo de enseñar la fuente y esto es la iglesia de Santiago de Boente. Que hay muchas iglesias que se llaman Santiago Apóstol, claro, estamos en el camino de Santiago. ¿De acuerdo? Todos son referencias a Santiago Apóstol. Santiago de Boente, mirad. Esta iglesia, por lo menos, según he leído yo en algunos sitios, se data del siglo XV. Pero los franceses que nos fueron haciendo bonitos regalos y dejando huella de su paso allá por donde fueron perdiendo, le pegaron fuego a la iglesia original. O sea que esta iglesia que veis es reconstruida y muy posterior. Tiene una historia curiosa, al margen de eso, de ser una de tantas iglesias que quemaron las tropas napoleónicas francesas. Tiene una historia curiosa porque con la antiquísima otra pandemia que tuvimos, la conocida como gripe española, esta iglesia fue final de Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque se prohibió la entrada a Santiago de Compostela. La gripe española había cogido tal volumen, tal alcance, que se cerraron muchas ciudades y una de ellas fue Santiago de Compostela. Y entonces, como aquí es culto también al santo y habéis visto la talla dentro de la iglesia, he procurado estar callado por respeto y por no molestar a la persona que está ahí dentro de voluntario. Habéis visto que hay una talla de Santiago. Aquí fue finalización del Camino de Santiago durante la gripe española y como veis en la puerta siguen las lápidas, las losas y las tumbas. Áreas recreativas a lo largo del camino, veis sus zonas de mesas. Hay 1, 2, 3, 4 mesas para que los peregrinos a la sombra puedan parar, se puedan refrescar. No cabe la menor duda de que por donde pasa el Camino de Santiago no existe la España vaciada, Y estas vacas ya no son ternera de Lugo, ya no podemos hablar de las excelencias de la ternera de Burgos, porque estas ya son vacas de A Coruña. Yo creo que seguirá estando igual de buena la carne, pero bueno, ya no es ternera de Lugo, es ternera de A Coruña. Qué chulada, qué pasada de zonas recreativas para los peregrinos, O sea que quien quiere llevar el bocata en la mochila y no meterse en un bar, fijaros también los espacios que tiene de cuando en cuando, Una chulada. Mira el otro enclave muy conocido del camino, otro puente muy fotografiado y muy sacado en el camino. No sé si exactamente es medieval o es romano, no lo sé. Pero bueno, este puente lo veréis. Ahí tiene su albergue, ahí tiene una zona habilitada para baño, veis esas escaleras. Lo veréis en muchas fotografías y en muchos vídeos de... Ahí está Santiago, ahí está Moisés, del Camino de Santiago. Bueno, os voy a enseñar una cosa. Vamos hacia el puente. Mirar en qué entorno está. Bueno, y ahora viene mi lado oscuro. Cuando me sale mi vena, mi lado oscuro. Yo aún recuerdo este puente en toda su esencia con el suelo empedrado. Bueno, pues al amigo de las barandillas de hormigón y de las losas de granito o de mármol o de lo que sea esto, pues muchacho, te has lucido y bien lucido, Menuda marranada. Ahí lo tenéis. Ha pavimentado todo el puente
y se ha quedado tan ancho. Quien sea, me da igual, quien proceda. Ahí está el albergue, una zona recreativa, unas escaleras para el baño y para que los peregrinos metan los pies en el agua muy bien hechas, muy bien hechas, una cosa muy bien hecha, pero a quien corresponda, cuando ha pavimentado todo el pueblo, pues no se ha cortado ni un duro y ala, el puente también pavimentado. Pues bueno, aquí al lado del Mojón, 41 kilómetros a Santiago, aquí las tenéis, las frisonas o vacas suizas, la vaca lechera por excelencia, la vaca de mi infancia. Fijaros si son animales dóciles y con sentido común, si se puede decir, que éramos críos, 9, 10 años, 8, 11, y andábamos entre ellas, aquí en los prados o en el establo de los Cueli, y las íbamos apartando, las íbamos empujando para apartarlas, para llevarlas donde nosotros quisiéramos. Y es un animal poderoso, es un animal grande, solo con un pisotón te pueden hacer polvo. Pues no, son unos animales súper dóciles y súper buenos. Bueno, y ya hemos llegado a Arzúa, al final de etapa. Arzúa y su peregrino. El mural del peregrino que hay a la entrada de Arzúa es de Pombo, Antón Pombo, uno de los grandes del camino, una de las personas que hoy en día más está haciendo por intentar recuperar las tradiciones y la esencia del camino. Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí en el albergue después de comer y ayer preguntaba y me comentaba un parroquiano que no había explicado lo de la credencial del peregrino. Mirad, esto es en teoría la credencial del peregrino moderna, la última que ha salido. Os la enseño un poquito, os la acerco, os la enseño un poquito. La habréis visto de portada en los vídeos, ¿no? Bueno, pues esta es la acreditación que nos dan para realizar el Camino de Santiago. En la primera página, por motivos de protección de datos no los voy a dar, aunque no es una sorpresa para nadie, ¿no? Pero no, la primera página no la voy a enseñar, porque en la primera página lo que va es tu nombre, tu apellido, tu dirección, lo estoy viendo ahora desde este lado, nombres y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, desde donde sales, etcétera, para que más que nada, si a lo largo del camino, que ocurre mucho, pierdes la credencial, se puedan poner en contacto contigo y hacértela llegar, porque la verdad es que es una faena. Mirad, yo no sé muy bien por el orden, pero yo salgo de Valencia con el sello del Arzobispado de Valencia puesto, con el de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, que es la iglesia en la que se hace el rito de la misa del peregrino antes de salir, todos los días a las 7:30, aquí en San Juan del Hospital, una iglesia que viene desde la Edad Media, tiene un gran abolengo en Valencia, es muy antigua y bueno, está ahí entre la orden templaria, o otros historiadores dicen que no es la orden templaria, que son órdenes de caballería más antiguas. En fin, no os puedo decir con exactitud porque la iglesia de San Juan del Hospital tiene
vestigios, pues templarios, cruzados, orden de Malta, un poquito de todos, ¿no? Y aunque en un principio todo el mundo decía templario porque es, por decirlo de alguna manera, lo que más se vende, parece ser que es más órdenes pues como la Orden de Malta o como son las órdenes de cruzados, ¿no? De caballeros cruzados. Y en esta iglesia todos los días a las 7:30 de la tarde se hace una misa en la que, si hay peregrinos que al día siguiente van a salir al Camino de Santiago, se les imparte la bendición. Y luego llevo la de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Yo siempre salgo del camino con estos 3 cuños: Arzobispado de Valencia, San Juan del Hospital, la iglesia de Valencia en la que se hace una misa y se imparte el rito para los peregrinos, y la patrona de Valencia, la Chaperedota, la Madre de Déu, la Virgen de los Desamparados. Y a continuación, cuando llegas al lugar de destino, empiezas a cuñar. Y esto es lo más parecido a cómo tiene que irse viendo, a ver si puedo ir enseñándoslo, una credencial del peregrino a lo largo que se va avanzando en el camino. Yo por este lado ya lo llené, ¿veis? Son los diferentes sellos que vas cuñando por donde vas pasando, y yo ahora ya estoy al otro lado, justo al otro lado, ¿vale? En el otro lado de la credencial, que también tiene huecos para cuñar, y aún me queda todo este espacio para acabar el camino. Os preguntaba que no sabía si sabíais cuál era el origen de la credencial del peregrino, el origen histórico. Bueno, va a haber mucha gente que va a decir que no. Esto es como todo. A quienes no les gusta determinados ritos, circunstancias, instituciones, formas de hacer las cosas, pues niegan la mayor y ya está, ¿no? Pero la credencial del peregrino tiene un origen muy antiguo. Yo os voy a explicar qué es. Cuando cae Jerusalén, cuando cae Tierra Santa, cuando cae Acre, los caballeros templarios, muchos caballeros templarios, se desplazan a la península ibérica porque teníamos la Reconquista en marcha y porque teníamos el Camino de Santiago. Mucha gente no entiende el poder histórico que tenía por aquella época el Camino de Santiago. Ya lo hemos dicho a lo largo del camino en otros vídeos, ¿no? El Camino de Santiago se había convertido en el único sitio, en la única tierra santa a la cual se podía peregrinar una vez que había caído Jerusalén, Acre, y que Italia estaba en constantes guerras civiles, por decirlo de alguna manera. Pero claro, el Camino de Santiago tenía un problema, y es que la península ibérica, España, todavía estaba bajo la invasión musulmana. Entonces muchos caballeros templarios se desplazan a la península ibérica, se ponen de alguna manera bajo las órdenes de los reyes y se ponen a proteger el Camino de Santiago. Los caballeros templarios fueron los primeros banqueros, eso yo creo que ya lo sabéis casi todos. Puede además hasta que su perdición, su fin, fuera el dejarle demasiado dinero al Papa y al rey de Francia. ¿Y qué suele ocurrir cuando una persona adquiere una deuda muy grande? Que eliminando al que le ha prestado el dinero, pues queda saldada la deuda, no hay que pagarla. Es de una manera muy simplona, de una manera muy rápida, explicar más o menos cuál fue el fin de los caballeros templarios, ¿no? ¿Por qué el Papa y el rey de Francia se ponen en contra de los templarios? El Papa actual, el Papa Francisco, ha pedido perdón por lo que pasó con la Orden del Temple, con los caballeros templarios, los pobres caballeros templarios, porque era una orden que, entre otras cosas, mitad monjes, mitad soldados, y entre otras cosas tenían votos de castidad y de pobreza. No sé si os habéis fijado alguna vez que el símbolo de los templarios es 2 guerreros, montados en un único caballo.
¿Qué significa esto? Es de una manera de expresar la pobreza, ¿no? Una manera de plasmar en un símbolo que la orden tenía votos de pobreza, un caballo para 2 templarios, ¿no? Es un símbolo, obviamente. Bueno, pues los templarios empiezan a hacer de banqueros. ¿Por qué? Porque España, las Españas, estaban en tiempos difíciles. Y los musulmanes, los árabes, como los queráis llamar, hacían razias constantes, o sea, ataques constantes a los reinos y a las zonas que no estaban bajo su poder, ¿no? O bajo su control total. De hecho, hay mucha gente que apoya, que dice la teoría de que el camino del norte, el que va por la cornisa cantábrica, surgió a raíz de que el camino francés tenía demasiada presión de los musulmanes, demasiados asaltos, demasiados robos, demasiadas incursiones, y que surgió el camino del norte. Hay teorías que dicen eso, surgió el camino del norte porque por la presión que había sobre el camino francés, el camino del norte era mucho más seguro para los peregrinos. Eso es una de tantas teorías. Al grano, ¿por qué decimos que la credencial tiene un origen templario? Los templarios actuaron de banqueros. Como la gente llegaba a Francia y sabía que tenía que atravesar la península ibérica, ¿qué hacían? Os lo voy a explicar de una manera de andar por casa. Daban sus dineros, daban sus caudales a la Orden del Temple, y la Orden del Temple les expedía un certificado, ¿vale? Ellos, a medida que iban avanzando, los peregrinos, a medida que iban avanzando por el camino y llegaban a encomiendas templarias, sacaban dinero, tal cual, como si fuera un banco. Os sorprendéis, ¿verdad? Es que quizás los templarios fueron los primeros banqueros. Sacaban dinero. Y en esa credencial, en esa carta credencial que la Orden del Temple les había hecho, les había expedido, se descontaba el dinero que habían sacado, poniendo en tal encomienda templaria, tal fecha, a tal día, se le entrega tal cantidad de dinero. Y se iba restando de la cantidad que habían dado al principio a la Orden Templaria para asegurarse una peregrinación tranquila. Así no tenían que llevar los cuartos encima, así no tenían que llevar cantidades elevadas de dinero en una España pues todavía bajo las razias árabes, y en las que también había una gran picaresca. No olvidemos la historia de que muchos, Puente la Reina, por ejemplo, Ponferrada, Pontferrata, Puente de Hierro, muchos puentes se hicieron porque había mucha picaresca, y por ejemplo estaba la picaresca de que los barqueros ofrecían a los peregrinos cruzar el río, y a mitad del río les tiraban al agua para quedarse con sus pertenencias y robarles, ¿no? Estamos hablando de unas épocas difíciles de mucha picaresca. Entonces, con la credencial del peregrino, con la credencial, la carta que expedía la Orden del Temple, el peregrino que tenía posibles, por supuesto, el peregrino que tenía dinero, se aseguraba tener dinero a lo largo de todo el camino de Santiago y su vuelta, porque hoy en día llegamos a Santiago y se acabó, ¿no? Avión, tren, autobús, amigo que vas en burro, pero te vuelves a casa. No. En la Edad Media, el peregrino llegaba a Santiago, se iba incluso a Finisterre, llegaba a Finisterre y luego se tenía que volver andando a casa, ¿vale? Entonces, con esta carta se aseguraban los que tenían posibles, los que tenían dinero, los que no vivían de la misericordia, dar posada al peregrino. ¿Cuántas veces hemos estudiado eso cuando estudiamos el catecismo? Dar posada al peregrino. Pues se aseguraban de tener dinero durante todo el camino y no tener que llevar cantidades de dinero encima. Entonces, pues, de ahí vienen los cuños que ponemos hoy en día para que cuando llegamos a Santiago de Compostela, en las credenciales del peregrino puedan ver exactamente por dónde hemos pasado y si realmente hemos cubierto el camino. Hemos hecho trampas, por decirlo de alguna manera. En su día eran cuños de las diferentes encomiendas templarias, poniendo la cantidad de dinero
acreditando que el peregrino había pasado por la encomienda templaria y poniendo la cantidad de dinero que habían retirado los templarios, los primeros banqueros. Mira, yo os aconsejo que os compréis una funda de estas, ¿vale? Y me da igual que detrás lleve del camino, que no lleve del camino. En los sitios importantes de peregrinaje las vais a encontrar. ¿Por qué? Porque durante el camino llueve, ya lo sabéis, se os puede caer la credencial, lo que sea, y esto es muy práctico. Tened en cuenta que la credencial, aparte de que os va a asegurar de que os den la compostela, no la compostelana, la compostelana es una mujer de Santiago de Compostela. La compostela es la acreditación que se le da al peregrino cuando llega a Santiago una vez revisada nuestra credencial y que la persona que se sienta a hacernos la credencial vea que realmente hemos realizado el camino con nuestra credencial. Pues hombre, la credencial es una cosa muy importante para el peregrino, entonces protegerla dentro de una funda de estas estancas es una más que buena idea y se venden en muchos sitios. Otra cosa que aseguraba que un peregrino había hecho el camino a Santiago, la famosa vieira, la famosa concha. Yo hasta en concreto la tengo mucho cariño, ya os he hablado en otros vídeos de ello, porque me la impuso, me la regaló, me la impuso un ángel del camino. Y lo digo así, sin que me cueste nada decirlo, sin dudarlo ni un segundo. En un pueblo de Navarra llamado Azqueta, qué pena ahora pasar los peregrinos por Azqueta sin más. En un pueblo de Navarra llamado Azqueta vivía Pablito, no Pablo, no, en el DNI ponía Pablito, realmente se llamaba Pablito, le habían puesto de nombre Pablito. Él se enfadaba mucho porque le decían, don Pablo, no, que es que soy Pablito, es que me llamo Pablito. Pues estaba Pablito el de las varas en Azqueta, que durante décadas se dedicó a regalarles varas de avellano a los peregrinos para caminar, con la vara que les regalaba enseñarles cómo se tenía que caminar correctamente para que no sufriera la espalda. Ayer os hablaba de alimentación, te daba consejos de alimentación, te cuñaba tu cartilla y te imponía la vieira, ¿vale? Así hasta que falleció. Moisés y yo ya lo conocimos muy mayor, y estaba muy mayor y seguía sentándose a pie de camino al acecho. Lo de al acecho, dígase muy cariñosamente, de que pasaran los peregrinos para acogernos, esa acogida tradicional, esa hospitalidad, abrazarnos, porque abrazaba a los peregrinos cuando pasaban, y hasta muy a última hora, caminaba con un andador y se soltaba del andador para darte un abrazo, de dónde habéis venido, y te llevaba a su casa para regalarte la vara, para imponerte la vieira y para acuñarte con su cuño la credencial del peregrino, como que habías pasado por Azqueta y Pablito el de las varas, te había entendido, te había atendido, te había acogido. Bueno, pero normalmente las vieiras se cogían al final, al llegar al final del camino, al llegar al Finisterre, las playas que bordeaban Finisterre y Musía, ¿vale? Dos finales diferentes del camino. Cada peregrino, de eso hablaremos más adelante, cada peregrino elige su final. Claro, las vieiras se daban en los océanos gallegos, en las playas gallegas, y volver al punto de partida, volver al regreso con una vieira era la credencial, era la señal, la demostración de que se había llegado. ¿Que la vieira aparte se utilizaba para beber? Pues sí, la vieira se utilizaba por los peregrinos para beber. Y la vieira tiene una historia muy bonita, que os la expliqué cuando os expliqué ante un mojón las señalizaciones del camino, y es que los surcos de la vieira, esto es una cosa de tradición peregrina, esto es una cosa que corre de voz en voz entre los peregrinos. Todos los caminos, todos, cada surco es un camino, todos los caminos conducen a Santiago de Compostela. Fijaros qué tradición más bonita. Todos los caminos, de donde partan los diferentes caminos, cada surco un camino, conducen a Santiago de Compostela.
Bueno, pues os he explicado un poco la tradición de las credenciales del peregrino, que tanto es nuestro pasaporte de peregrino como la vieira, la demostración de que se había hecho el Camino de Santiago. Ya luego viene el tema de hay que poner un cuño, hay que poner dos. Dicen que a partir de Sarria, como son los 100 últimos kilómetros, hay que poner 2 cuños al día. Que no, que si vienes desde Francia solo uno, mirar. A ver si nos enseño la marca. ¿Sabéis lo que es esto? Pegamento de barra. Sí, sí, el típico pegamento de barra, ¿vale? Yo llevo este pegamento de barra siempre en la mochila, en el macuto de peregrino. Mirad, luego cuando acabéis el camino y estéis en vuestra casa, vais a recordar mucho los días vividos. Entonces es un gran placer, un gran consuelo abrir la credencial y ponerte a escudriñar los sellos y las fechas. Este cuño, este sello, ¿este dónde es? Ah, sí, pues mira, el día tal, esto es de cuando pasé por tal, pues es del bar que había en tal sitio. Oye, ¿valen los de los bares, los de los restaurantes, los de las iglesias? Vamos a ver, ¿vale? Donde te cuñen, ¿vale? Alguien muy radical os va a decir, no, solo lo de las iglesias. Pues, mirad, es mentira. Si valieran solo lo de las iglesias estaríamos apañados, porque por desgracia, aunque el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad y está declarado patrimonio de la humanidad, es una constante ir, sobre todo cuanto más lejos de Galicia más, ir avanzando por el Camino de Santiago y que las iglesias estén cerradas, ¿vale? Por falta de personal, por parte de la iglesia o por falta de voluntarios para abrirlas, lo que sea, ¿no? Entonces, si solo valieran los cuños de las iglesias, estaríamos apañados los peregrinos. Yo he cuñado hasta en gasolineras, en la ruta badiniense, la que une el camino lebaniego con Mansilla de las Mulas, con León otra vez cruzando los picos de Europa. Yo he cuñado hasta gasolineras, pones el cuño donde te pueden cuñar y puedes testificar que has pasado por ese lugar, ¿vale? Entonces, 1 o 2 al día, poner los cuños que os apetezca. Porque luego con este pegamento, en la parte de atrás de la credencial, las últimas páginas de la credencial, fijaros, a ver si no me trago, las últimas páginas de la credencial son explicaciones de la jugada, ¿vale? Explicaciones de la jugada. Entonces tú a lo largo del camino te compras otra credencial, llenas esto de pegamento de barra, te pegas aquí encima la otra credencial. Cuando Moisés y yo hicimos 64 días de camino, llevábamos una credencial así de gorda, te pegas otra credencial encima de esta que llevas, vas extendiendo el acordeón, y te pones los sellos que quieres. Luego cuando llegas a Santiago de Compostela y vas a las acreditaciones del peregrino y sacas el acordeón, la persona que te atiende se suele quedar con la boca abierta y te pregunta, ¿querrás el reconocimiento de kilómetros, verdad? De eso ya os hablaremos. Que tuve una experiencia muy amarga, si se me olvida me lo recordáis, una vez que haya llegado a Santiago, si se me olvida me lo recordáis, yo lo contaré. Tuve una experiencia muy amarga, solucionada muy amable y muy cariñosamente por una de las voluntarias que están sentadas allí, haciéndote la credencial del peregrino. No daré muchos datos, pero os contaré lo que pasó. Total, que cuando lleguéis allí, ante la persona, y os preguntará, ¿motivos religiosos o otros motivos? Esa pregunta os la van a hacer. ¿Por qué? Porque depende por el motivo por el que peregrinéis, os van a dar la Compostela, pero una es de una manera y otra es de otra manera, simplemente. La persona que peregrina por motivos religiosos tiene una Compostela y la que no peregrina por motivos religiosos tiene otra que es muy similar o muy parecida, pero no es exactamente la de por motivos religiosos. Y aparte, es lógico, porque a lo mejor al que no peregrina por motivos religiosos no le hace gracia que en su Compostela aparezcan determinadas cosas, ¿no?
entiendo que es así. ¿Cómo es la Compostela de las personas que dicen, o sea, o que peregrinan por motivos deportivos o por otros motivos, que cuando llega el momento de hacer la Compostela dicen, no, 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 yo no he peregrinado por motivos religiosos? No os lo puedo decir, no he visto nunca ninguna. No he visto nunca ninguna, os digo la verdad. La gente con la que he peregrinado, que no peregrinaban en un principio por motivos religiosos, yo no sé por qué, cuando llegan a ese mostrador a pedir la Compostela, acaban diciendo que peregrinan por motivos religiosos. Ojo con esto que estoy diciendo, que habrá mucha gente que dirá que no. Pero yo, la gente con la que he ido, al final han acabado diciendo que sí que peregrinaba por motivos religiosos. Entonces, nunca, de verdad, nunca he visto el otro modelo de Compostela. No sé exactamente cómo es, si difiere mucho, si no difiere nada, si simplemente pone que no peregrina por motivos religiosos. No os puedo hablar de cómo es la otra Compostela de la gente que no peregrina por motivos religiosos o espirituales. No lo sé, nunca he visto ninguna. La Compostela es gratuita, totalmente gratuita. ¿Qué es lo que te cobran? El reconocimiento de kilómetros. Hay un segundo documento que te preguntan si quieres el reconocimiento de kilómetros, y es otro diploma que te hacen, que ellos tienen los cálculos desde donde saliste, desde donde empezaste el Camino de Santiago hasta llegar a Santiago de Compostela, depende de donde les digas tú que empezaste el camino, y te hacen un reconocimiento, un documento con el reconocimiento de los kilómetros que has caminado en la peregrinación. Esa sí que hay que pagarla, ¿vale? Porque es un documento de reconocimiento de kilómetros, no es un documento religioso como el otro, que es gratuito. Y una vez hecho eso, pues hay quien se va a su casa y hay quien peregrina hasta el mar. Unos a Musía, otros a Fisterra, otros a Musía y Fisterra, pero de esto ya hablaremos más adelante. E incluso, recordármelo, tendremos que hablar de otro tipo de documento, que también expende la Orden Franciscana en Santiago de Compostela a los peregrinos que han realizado el Camino de Santiago. La Orden Franciscana no pide un mínimo de kilómetros. La Orden Franciscana te pide tu credencial y hayas hecho los kilómetros que hayas hecho, te hace una credencial que se llama la franciscana, ¿vale? Y es una credencial como que has realizado el Camino de Santiago. Por ella está bien, que es mucha información y mucha turra de golpe. Bueno, vamos a entrar a misa de peregrinos en la iglesia de Arzúa. Ya se está empezando a cerrar el cielo. Ya nos han avisado de que los próximos días vamos a tener lluvias. Y esta es, pues, la plaza de Arzúa. Bueno, mirar
lo que os estaba diciendo, ¿eh? La cena de peregrinos que nos han preparado nuestros amigos del grupo Peregrina, del albergue Que están preparando, ¿no? que están preparando, del albergue en el que dormimos esta noche y del Hotel Suiza de Arzúa. Esta tarde os estaba diciendo que el albergue, y os he enseñado unas imágenes del albergue, era un albergue referente para cuando vengáis a hacer el Camino de Santiago. Y estamos aquí en los jardines del Hotel Suiza, que también pertenece al grupo Peregrina, y mirar qué cena nos están preparando, vamos, mejor imposible. No sé si estáis viendo lo que nos tiene preparado aquí nuestra anfitriona Belén, madre del amor hermoso. Vale, me tienes que traer una pinza, ¿vale, Alberto? Y ya estaría todo. Vale, entonces vamos a ver, voy a traer una pinza que se me va. Alberto, ¿tú crees que mañana vamos a poder caminar hasta Aupedronzo? Por supuesto. Después de esta cena, por supuesto. Por supuesto, lo que no sé es a qué hora saldréis. Pero... Vale, llévate la bañera. Ah, eso es del fuego solo. Bueno, ya no es esta cena que nos están preparando nuestros anfitriones del grupo Peregrina. Tenemos que decir la verdad, llevamos mucho tiempo, nos conocemos desde hace muchos años. A ver, él es cántabro como yo, ¿vale? Entonces nos conocemos desde hace muchos años, por eso nos quedamos en su casa. Y es que además nos han puesto unas copitas, mirad, de matarromera, o sea, es que Ribera del Duero, o sea, es que no se puede pedir más. Solo tiene un problema este señor, al que conozco de toda la vida, y es que es de Cabezón de la Sal, y como sabéis que yo soy de Torrelavega, la capital de Cantabria, pues tenemos así un poquito de... ¿No, verdad? No, 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 no. no. Adrián. Alberto, ¿eso es un chuletón o es una vacantera? O sea, aquí... No, Aquí Madre son mía. así los chuletos. no, esto es, esto es pequeñito, hombre. Es pequeñito. Vamos a ver. Esto es la gasolina para mañana. Vosotros os habéis, gasolina para mañana, os habéis enterado de que mañana tenemos que ir a Aupedronzo. Esto es un filete Un filete de ternera. De ternera no, Madre mía. Ternera. Qué barbaridad. Esto es una vaca Y este es el hermano del en condiciones. Madre mía. Y este es el hermano del filete de Bueno, yo ternera. espero que os enteréis, ¿eh? Grupo Peregrina. Grupo Peregrina, albergue y Hotel Suiza. Dando envidia, di que Bueno, soltar, tanto por lo menos. Pero Belén. lo merece. caramba. Belén, Dime, amor. Lo pongas ahí. ¿por qué no dejas este en la parrilla, pero arriba? Porque la parrilla ya no sube. A tomar por saco.